Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, ¿cómo les va? Les hablamos desde La Voz del Derecho en Deporte al Derecho. Hoy está Marcelo B., está Rafa Alonso y está Andrés Charria en un nuevo programa de Deporte al Derecho. Los temas de derecho y deporte caminan a la velocidad del deporte y aunque tenemos planeado hablar de transferencias internacionales y nacionales de jugadores profesionales de fútbol, pues este fin de semana nos tocó ver, creo que a nivel mundial, una de las escenas más dantescas que yo he visto. Me acuerdo algo de Heysel, pero lo que se vio el fin de semana en el estadio de Querétaro de México fue impresionante. Es decir, que estamos hablando de la invasión de unas tribunas y de una serie de situaciones terribles en las que según las autoridades mexicanas no había muertos. Inicialmente se hablaba de 26 muertos y los videos permiten suponer que por lo menos hay 3 que no creo que hayan sobrevivido a unas palizas, sobre todo con patadas en la cabeza, que podría uno pensar que es físicamente imposible, pero bueno, el cuerpo humano es maravilloso y es posible que hayan sobrevivido estas pobres personas. Pero vamos a hablar entonces de seguridad y comodidad en el estadio, porque es una de las... a veces es moda y seguramente ahora van a volver a desempolvar desde el Taylor Report que salió después de la tragedia que hubo en Inglaterra, en un partido que curiosamente en este semestre se va a desarrollar nuevamente, un Nottingham Forest-Liverpool, y todas las leyes y todas las ordenanzas que buscan seguridad y comodidad en el estadio. Yo soy de la teoría que un estadio seguro y cómodo es un buen negocio, de manera que si yo voy a un estadio donde puedo estar cómodo, donde puedo estar seguro, puedo gastar y por lo tanto puedo darle mayores ingresos a los clubes organizadores. En Sudamérica copiamos, y Marcelo me va a ayudar, en Sudamérica copiamos el barra brava argentino, que es una persona que no le interesa mucho ver fútbol, o por lo menos no como lo veo yo, como lo siento yo, sino que hay que saltar, gritar, correr, y al final la seguridad del estadio se ve muy perjudicada y obviamente la comodidad también. Por lo menos en Bogotá no se puede entrar monedas ni se pueden entrar cinturones, y es lo que yo digo, uno no puede gastar ni puede estar cómodo, de manera que la seguridad y la comodidad en el estadio no es muy lógica. Entrar sin cinturón ya es muy incómodo y no poder entrar con monedas porque uno las puede utilizar para 2 cosas. Normalmente se utilizan para una, para comprar, pero parece que acá hay unos bárbaros que las utilizan como elementos contundentes para jugar tiro al rival. Pero bueno, Rafa, somos todos oídos. En España y en Europa en general la situación ha mejorado mucho en los últimos 30 años. En los años 80 teníamos un problema muy grande con los hooligans en Inglaterra, con los ultras en España y en Italia, y en general mucha violencia también en los campos griegos y turcos. Eso incluso se siguió dando muchos años más. Pero Heysel, la tragedia de Heysel que tú acabas de nombrar en 1985, en la final de la Copa de Europa entre Liverpool y Juventus, marcó un antes y un después, porque 2 meses más tarde, en el seno del Consejo de Europa, que no es la Unión Europea, es otra organización internacional más amplia, con más de 40 miembros, se firmó un convenio internacional para la prevención de la violencia en los estadios de fútbol en particular y en general en todo el deporte. Y eso marcó un cambio muy grande, porque todos los estados firmantes empezaron a desarrollar legislaciones dentro de sus respectivos territorios nacionales para potenciar y preservar la seguridad de los estadios. Y de esa manera, por ejemplo, en España, en principio en el 1990, tuvimos ya una regulación dentro de la ley del deporte
y un reglamento del año 93 que desarrolló el tema, y fruto de todo eso, por ejemplo, se acabaron las vallas en la parte baja de los graderíos, ¿no?, que había sido la causa de muchas muertes por aplastamiento, de avalanchas de público, y los ocupantes de las primeras filas pues morían por aplastamiento contra esas vallas. También se suprimió la presencia de las gradas de pie, que antes era habitual, y se pasó a estar asientos todos sentados, y eso unido a una mayor seguridad tanto en los registros y cacheos, en el acceso al estadio, como la obligación en el fútbol profesional de que todos los clubes dispongan de un circuito cerrado de televisión que permita identificar a cualquier persona en cualquier localización de las gradas que pueda haber cometido un acto de violencia en el desarrollo del juego. Todo eso ayudó muchísimo a erradicar el fenómeno, además de otras obligaciones a los clubes de tener un libro registro de las peñas, no dar soporte a todos esos grupos considerados por la policía como violentos, y la situación ha mejorado mucho. De todas formas, por desgracia, aún se siguen dando, pero más fuera de los estadios que dentro, situaciones en las que hay peleas multitudinarias, en las que las reminiscencias de aquellos grupos ultra todavía se citan para pegarse, y ha habido fallecidos. Incluso recuerdo no hace mucho, en el año 2014, falleció un miembro de los Riazor Blues, que es el grupo radical del Deportivo La Coruña, en una pelea multitudinaria horas antes de un partido en el campo del Atlético de Madrid. Y siguen dándose, por desgracia, ese tipo de incidentes aislados, pero en general la situación ha mejorado mucho, y la seguridad hoy en día se sigue a rajatabla con todas esas medidas, con unas unidades, unos cuerpos de seguridad dentro de cada club, en los que hay miembros de la policía para detectar partidos de alto riesgo y tomar medidas reforzadas de seguridad, tales como acompañar a los seguidores visitantes en los desplazamientos masivos, disponer la separación física de las aficiones en ese tipo de partidos, condiciones sobre la venta de entradas, tener identificadas a las personas, los elementos de animación dentro del estadio, quién lo recoge, quién lo devuelve, etcétera, etcétera. Y todo eso ha contribuido a que el panorama haya cambiado radicalmente. O sea, no tiene nada que ver lo que era el fútbol hace 30 años, con bengalas en los campos, etcétera, hace 40 años, mejor dicho, y la situación que hay hoy en día, en la que es un espectáculo público en el que la mayoría de las veces es seguro acudir con toda la familia, como debería ser en cualquier lugar del mundo, por otra parte. Claro, hay dos preguntas, después de lo que estabas diciendo, tengo una o dos preguntas. ¿Los clubes no pueden tener ninguna relación con las barras? Sí, eso está totalmente muy encima la normativa, tanto la general como la específica de la liga, y hay sanciones en el caso de que se demuestre que hay cualquier tipo de facilitación por parte de los clubes para promover que desarrollen su actividad grupos considerados violentos. Luego siempre hay matices, porque estos grupos no están perfectamente identificados, muchas veces no tienen personalidad jurídica propia como peñas, a veces anuncian que se disuelven y de repente reaparecen pancartas. Pero bueno, hay muchísima vigilancia sobre eso, y los clubes son sancionados si se demuestra que de alguna forma permiten o fomentan el que siga habiendo grupos violentos en sus recintos deportivos. Claro, es que, y viene la segunda pregunta, y es una cuando uno habla con los policías dicen, hay dos temas relacionados con el fútbol. Uno es la seguridad en el estadio, que en eso tienen que participar de manera activa los organizadores del partido, es decir, los clubes, y los clubes tienen claro eso, pero hay una violencia, y en Sudamérica, y en Argentina, y en Colombia, es clarísima, fuera del estadio por una camiseta. Hay una situación acá que además siempre me acuerdo porque es el día del cumpleaños de mi hija, y es que mi hija tiene la buena o la mala fortuna, todavía no he podido saberlo, el mismo día de Millonarios, y la ciudad la destrozan. Entonces,
y ahí empieza uno a mirar, ¿eso es fútbol o es un tema de seguridad pública en el que los equipos poco pueden hacer, aparte de solicitar tranquilidad y calma a estos energúmenos? Yo creo, y hay que verlo porque en el caso, que me hubiera gustado oír a Marcelo, en el caso Boca River, cuando la barra de Boca asalta el bus de River llegando al estadio, está fuera del estadio, y le queda muy difícil al organizador del espectáculo controlar lo que está fuera del estadio, y se habla, como siempre se hablan, hacen términos ambiguos de en las inmediaciones del estadio que nadie sabe qué es. Entonces, hay un tema que es importante, y es cuándo es responsabilidad de un equipo de fútbol y cuándo es un tema puramente de orden público, que me parece que es distinto. Claro. En España se entremezclan mucho ambas cosas, Andrés. Claro. Si fuera un día en el que no hay un evento y se producen incidentes, obviamente ahí no hay nada, pero todo lo que esté relacionado con el antes y el después del partido, incluso aunque sea en esas inmediaciones, aquí nos gusta mucho hablar de los aledaños del estadio, ahí se proyectan sobre esas franjas temporales y espaciales también este tipo de obligaciones, porque en el momento que se declara un partido como de alto riesgo, nacen un montón de obligaciones para el club local, para el club visitante, desde la puesta a disposición de entradas, cuántas, de qué manera, la ubicación dentro del estadio, se mueve a abonados del club local, se les cambia de sitio para garantizar que los visitantes estén en una zona acotada, la organización del desplazamiento del equipo visitante y sus aficionados muchas veces es escoltado por la propia policía, el operativo policial del club local corta algunas calles para que el recorrido sea uno, es decir, no se ciñen únicamente la colaboración de los clubes en el aspecto de la seguridad a el momento del partido y dentro del estadio, sino que todo lo que es el antes y el después y el desplazamiento, también hay una serie de obligaciones que se proyectan sobre todo ello. ¿Hay alguna norma en el Código Penal que ayude a las autoridades no solo a identificar, sino a castigar a quienes atentan contra la seguridad y la comodidad en el estadio, o eso todavía no está? Sí, lo hay. Mira, además recuerdo fue un momento muy, muy claro, fue en el año 2002, creo. Se había sucedido una serie de acontecimientos violentos de golpe. Recuerdo casos, pues había habido, peleas en el propio campo de fútbol. Recuerdo al paraguayo Toro Acuña cuando jugaba en el Zaragoza, sí, enzarzado en una pelea a patadas con otros rivales. Ese mismo día, creo, un grupo de aficionados del Tenerife, enfadados por la situación del equipo, habían apedreado la luna de un defensa argentino del Tenerife, que era el Colorado Lindelof, y había habido también desórdenes públicos en otros estadios. Pues se legisló en caliente, se modificó la ley del deporte en el sentido de hacer más, más contundentes las sanciones de cierre del estadio, que antes se podían diferir en el tiempo mientras se recurrían y de esta manera pasaban a ser inmediatas, y se modificó el Código Penal del delito de desórdenes públicos, precisamente haciendo una tipificación del tipo delictivo que venía a cubrir precisamente esto que estamos hablando, la causación de desórdenes públicos en los aledaños de los recintos deportivos, en los prolegómenos o después de los eventos. Y sí, todo eso fue una legislación en caliente en el año 2002. Recuerdo que era ministro del Interior, el que después fue presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y fue todo por una serie de acontecimientos que se sucedieron en unas pocas semanas. Normalmente se legisla en caliente. Normalmente se legisla en caliente. Ya vimos las sanciones que tiene el Querétaro. Hay unas sanciones que yo nunca he entendido. Es que en el partido que va el Querétaro no puede haber público. Y lo que uno siempre pregunta, y voy a tocar un caso acá en Colombia, lo que uno siempre pregunta es qué culpa tiene el otro equipo que no puede entrar a la cancha donde va Querétaro. Acá pasó, el primer partido después de la pandemia fue un Nacional Santa Fe en el que ocurrió algo similar a lo que pasó en Querétaro, es decir, que la barra de Nacional invade el campo y sale hacia la tribuna familiar de Santa Fe, y obviamente la barra de Santa Fe sale a defender a sus protegidos, y hay una batalla campal que obviamente hace suspender el partido y hay algunas sanciones.
Y una de las sanciones más divertidas es que queda cerrado el estadio del Campín, que es un estadio propiedad del municipio, de la ciudad, y por lo tanto, por una situación totalmente ajena a Millonarios, quedan sancionados, porque dicen es que el estadio está sancionado, pero no se dan cuenta que hay una sanción a un tercero que nada tiene que ver. Alguna vez hablando con FIFA y viene el tema de las sanciones que le han impuesto a México, porque los hinchas mexicanos, que a mí me fascinan, me parecen divertidísimos, tienen a bien, cada vez que hay un saque de arquero, gritan, es divertidísimo, yo sé que no se debe hacer, pero gritan puto. Creo que había algún jugador con algún rumor de que era homosexual o cosas así, pero no lo sé, pero siempre FIFA sanciona a México. Y además, en estos temas de seguridad en el estadio se pregona una responsabilidad objetiva. Al deporte le encanta la responsabilidad objetiva porque es mucho más fácil. Y lo que dice es se presume que cualquier falla en el servicio en el estadio es culpa del organizador y por lo tanto se sanciona. Me acuerdo el tema de esto, pero acá ha saltado. Bueno, voy a empezar diciendo que en Colombia, por allá por el año 2009, se creó una ley por la cual se crea la Comisión Nacional para la Seguridad y Comodidad y Convivencia en el Fútbol y se dictan otras obligaciones. Esta ley que uno pretendía o por lo menos lo que se esperaba era que se hiciera algo que promoviera, que previera lo que ocurre permanentemente, se dedicó a crear comisiones y ya sabemos que cuando se crea una comisión realmente lo que ocurre es que no ocurre nada. Pero voy a nombrar el tamaño de la comisión para que nos demos cuenta de que realmente no van a hacer nada. La comisión está conformada por el ministro del Interior o su delegado, el ministro de Educación o su delegado, el ministro de Cultura o su delegado, el ministro de Deporte o su delegado, el director de la Policía Nacional o su delegado, el presidente de la Federación Colombiana o su delegado, el presidente de la División Mayor de Fútbol Profesional o su delegado, el director general para la prevención y atención de desastres o su delegado, el fiscal general, y dice, de acuerdo con las necesidades establecidas por la Comisión Nacional, actuarán en calidad de invitados con voz pero sin voto, el fiscal general de la Nación, el procurador general de la Nación, el defensor del pueblo, las autoridades municipales o distritales, los representantes de los programas de convivencia, los representantes de las organizaciones de socorro, los representantes de las empresas encargadas de venta de entradas, los representantes de las asociaciones de técnicos de fútbol, los integrantes de la comisión arbitral y un delegado de las barras. Es decir, que una comisión de más de 20 personas, un representante de los futbolistas profesionales y los integrantes de la Comisión Séptima Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República o de la Cámara de Representantes. Es decir, que es una comisión que está encargada de hacer algo que no lo puede hacer porque no se pueden reunir. Y, lógicamente, acá, cuando uno habla con la policía, lo que dicen es que no tienen ninguna herramienta jurídica para detener a estos energúmenos que hacen lo que les da la gana. Y hay 2 o 3 temas que a mí me llaman la atención, es que algunos equipos utilizan a estos barristas, barras bravas, como lo quieran llamar, como parte de la logística del club. Entonces uno ya empieza a decir, pero ¿cómo va a ser posible que una de estas personas que son encargadas de generar pánico y caos en el estadio son logística? Pues lo hacen. Y se toman medidas que a mí me parece que son absurdas porque no son eficientes. La primera es que no puede entrar nadie con la camiseta del club rival, como si eso fuera importante. Yo tuve un incidente porque mi señora y yo somos de equipos distintos y hemos ido a partidos y alguna vez o me molestan a mí o la molestan a ella porque no podemos entrar con camisetas. En Argentina se llegó a una situación todavía peor, es que no pueden ir los simpatizantes de los equipos visitantes, de manera que el fútbol se vuelve exclusivo, absolutamente inconstitucional a la luz colombiana. Y hay una serie de medidas que no la entiendo. Hay una que me preocupa mucho, porque cuando uno vio la tragedia de Hillsborough, en Inglaterra, con el partido Nottingham Forest-Liverpool, el problema fueron puertas cerradas. Y como dijiste tú, Rafa, al principio del programa, lo más peligroso es una puerta cerrada con una avalancha porque los muertos asfixiados son incontables. Acá las puertas se cierran y lo que hace que todavía no ha habido y esperemos que no vaya a haber, pero cualquier
situación de pánico, lo único que va a hacer es que las primeras personas se van a encontrar frente a una puerta que no se abre y que, como pasó en Lima y como pasó en el partido Liverpool-Nottingham Forest y como pasó en Buenos Aires, es una trampa mortal. Se quitaron las mallas también por el Taylor Report. El Taylor Report fue un reporte que salió después de la tragedia de Highbury, en el que este señor indica que fue todo lo que pasó, que si alguien tiene interés en leerlo, vale la pena. ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? No había un tema de barras bravas, no había hooligans, no había mucho alcohol. En Inglaterra se toma mucho, pero el problema no fue alcohol, el problema fue puro y simple de organización y de seguridad del organizador y en este caso de la policía local. Y fue una tragedia impresionante. Entonces acá hemos hecho algunos híbridos. Repito, se quitan las mallas. El problema es que si se quitan las mallas, los energúmenos entran, como lo vimos en Querétaro. Se cierran las puertas, que es una barbaridad. Y hay una que me gusta menos, es que hay que estar identificado para entrar al estadio. Yo cada vez que voy a Europa o a Sudamérica, viajo y voy a los estadios. Y lo único que tengo que hacer es comprar una boleta. Aparentemente en algunos estadios este visitante espontáneo no va a poder entrar porque no va a estar carnetizado. Se ha buscado, como en España, tener circuitos cerrados de televisión e identificar a los agresores, pero eso hasta ahora no está. Y hubo un dinero que se recogió para carnetizar a las barras, que no sabemos si el dinero se perdió, pero las barras no han sido carnetizadas. De manera que en Colombia la situación a mí me parece que es dramática. Cada vez vamos a ver más. Salen zapatos a la tribuna, salen monedas, la gente entra al campo de juego y la comodidad y la seguridad en el estadio tienen muy poca importancia, por lo menos al momento de mirar qué es lo que está pasando. No sé qué más tengas que decir tú, Rafa, al respecto. Bueno, te puedo decir que hay muchísimos paralelismos aquí con la situación que has descrito. En particular, esa composición tan amplia de esa comisión se replica aquí. Aquí lo que llamamos la Comisión Antiviolencia, que es realmente la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, pues tiene una composición amplísima también, pero funciona de una manera eficaz y proponen sanciones que después son ratificadas o no por el gobierno a los aficionados que previamente han sido identificados, normalmente por la policía, por la Comisión de Hechos Violentos, dentro o fuera de los estadios relacionados con la celebración de un evento. Y precisamente el sistema de entrada nominativa lo que pretende es hacer eficaz el cumplimiento de esas sanciones, porque normalmente son, pues imagínate, una infracción grave puede ser 3.000 euros de multa y 6 meses de prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo. ¿Cómo garantizas el cumplimiento de esa sanción? Pues tienes que tener un sistema de identificación para que, si esa persona está con una sanción activa, pues que se pueda verificar, porque si no, o todos los porteros del estadio conocen la cara del sancionado esa semana, o si no, no va a ser efectivo el cumplimiento. Y por lo demás, pues de cosas que se me quedaron sin comentar, en la finalización de esa evolución en España, que ha sido bastante satisfactoria, aunque siga habiendo esos mismos problemas que tú comentas, en el año 2007 se dictó una ley específica de la violencia en el deporte. Es decir, dejó de ser un capítulo dentro de la ley del deporte para ser una ley específica en el año 2007, desarrollada por un reglamento en el año 2010, y se sigue avanzando día a día en la mejora de la seguridad en los estadios para erradicar esos incidentes violentos y, ya te digo, por suerte, cada vez son más efectivas. Incluso la responsabilidad objetiva de los clubes, fíjate que aquí al principio fue algo muy chocante que cambió la cultura del fútbol en España, que también había esos cánticos a los porteros que tú has comentado, exactamente los mismos, pero la Liga empezó a multar a los clubes por los cánticos ofensivos o insultantes de los aficionados. Y lo que se hacía para intentar
mitigar la responsabilidad de los clubes era continuamente hacer anuncios por megafonía y los videomarcadores llamando a un comportamiento educado. Bueno, pues eso que parece una tontería, a fuerza de repetirse, no hay punto de comparación entre los cánticos que se oían hace unos años y los que se oyen hoy. Porque al final otra parte del público pues reprueba esa actuación porque sabe que al final eso le va a costar dinero al club. Y son pequeñas cosas que van suponiendo un avance en la mejora de la seguridad en los estadios y que cada vez sea más un espectáculo al que ir la familia y menos aquel enardecimiento de masas de la época del hooliganismo. Hay una pregunta, yo creo que la única, al menos en Colombia y supongo que en Argentina, la única medida que para mí es eficiente es quita de puntos. Es decir, los equipos se van a dar cuenta que no es bueno tolerar o inclusive apoyar a estos violentos si hay una quita de puntos. Pero acá hay, pero casi nunca la usan. Hubo un equipo que descendió por un hielazo que le dio a un árbitro del Pasto, pero normalmente no ocurre eso. ¿Allá hay alguna norma disciplinaria al respecto? Sí, la misma. También están previstas las mismas sanciones en esa legislación general y también tiene su reflejo en las normas disciplinarias de las federaciones y no se llega a esas sanciones que están previstas para los casos más graves. Aquí lo que se va haciendo es, primero se van haciendo cierres parciales, es decir, si ha habido incidentes con los aficionados locales más exaltados de ese club, se cierra la grada donde esos se suelen ubicar durante 1, 2, 3 partidos, etcétera. Y solo ya en los casos muy graves se cierra el estadio en su integridad. ¿Cuál fue el último? ¿Te acuerdas? De cierre, bueno, el último que hemos tenido ha sido en la Copa del Rey, en un Sevilla-Betis, que hubo un lanzamiento de un objeto desde la grada, impactó a un jugador del Sevilla, el partido se suspendió y se reanudó a puerta cerrada. Pero bueno, no fue una medida sancionadora, es una medida de preservación de la seguridad y para terminar el partido de manera inmediata y sin más sobresaltos. Pero sanciones de cierres parciales de gradas hay muchos a lo largo de la temporada, pero como al final tampoco son muy llamativos, pues no saltan mucho a la luz. Es difícil. Yo he estado en un estadio que dicen que que me encanta, he ido 2 veces nomás, pero me he divertido mucho, y es el estadio de Rayo Vallecano. Como le digo a mis amigos, ahí aprendí groserías que no he aprendido en ningún sitio del mundo. Y es un estadio cómodo y seguro. Es muy divertido. Claro, el nivel de agresividad oral, por decirlo de alguna manera, es impresionante, pero es muy divertido, porque yo creo que es parte de la cultura de ese barrio, de ese estadio, de ser muy, no sé, decir groserías muy ingeniosas, que en eso también los argentinos son muy buenos, pero la realidad es que a pesar de que uno puede decir que hay groserías y que es un estadio muy tranquilo. ¿Cómo es en La Coruña? Creo que allá la Rayo Vallecano es una afición muy especial. Es simpaticísima. Sí, es muy singular, igual que la del Betis, la del Cádiz, hay muchas aficiones que se destacan. Pero mira, precisamente un tema que tuvo lugar en Vallecas y relacionado con los asuntos internacionales que nos ocupan estos días es que los aficionados de los bucaneros, se llaman, del Rayo Vallecano, que se identifican en una ideología de izquierdas, estaban contra el posible fichaje de un jugador ucraniano que era simpatizante, al parecer, de la derecha y que creo que publicaba vídeos así paramilitares, ¿no? Con la salud nazi. Y le dedicaron un montón de cánticos en un partido y se produjo la suspensión del partido. Y luego hubo un expediente al Rayo Vallecano por ese hecho, por los cánticos de la afición del Rayo Vallecano a un jugador por razón de sus ideas políticas. Así que estamos ya en ese punto, ¿no? De que ya no es solo el tema de la violencia, sino también la intolerancia y los cantos racistas. Yo creo que en eso es lo que eso sí en Latinoamérica no están, aunque ya se están manejando, no son tan estrictos, porque acá lo que le pasó a Cavani, decirle negrito a algún amigo no es un tema racismo, no es un tema racista, pero allá el tema de los cantos racistas, los gritos de simio, eso es bastante más mirado que acá. Pero repito, porque es cultural. Bueno. Son esporádicos, pero también se da. Incluso Dani Alves le tiran bananos. En Villarreal con un plátano lanzado.
Pero, por ejemplo, lo de Cavani, ya que lo comentas, a mí me parece una pasada de frenada absoluta. O sea, yo creo que en España, por el entendimiento que tenemos del idioma, es que todos nos llevamos las manos a la cabeza de cómo estos ingleses pueden ver algo de racismo en este mensaje. Una palabra totalmente cariñosa de sí, negrito, a ver si ganamos, tal, gracias por tu apoyo. Por favor. O sea, yo tengo un amigo que lo saludo, abogado deportivo, lo saludo negrazo y se muere de la risa. Y no es africano, es muy oscuro, pero no hay un gesto de cariño. Eso es así, pero bueno, digamos que... No había sido un cántico en un estadio, que había sido un mensaje del jugador en una red social contestando a un fan. O sea, me pareció una cosa realmente surrealista. Es surrealista. Como siempre nos damos cuenta que los europeos, no solo por dinero, que en eso el fútbol europeo frente al fútbol latinoamericano pues está muy lejos, pero más que dinero es organización. Yo creo que la organización que tienen atrae al dinero y al atraer al dinero pues hacen mejores equipos, más financieramente hablando mucho más poderosos, porque se invita a ir al estadio, porque las marcas, los sponsors pueden patrocinar sus productos sin mayores problemas, mientras que acá resulta francamente difícil. Entonces, la seguridad y la comodidad en el estadio nuevamente tienen el Atlántico de por medio en distancia y en cultura. Rafa, muchas gracias. De nada, un placer como siempre. Un abrazo. Chau, chau. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.